Oyendo poca gente el viernes ya. ¿Ah? Bien, o sea, el jueves, perdón, el viernes chico. Damos inicio a la sesión del 9 de septiembre del 2021, ¿sí? En seguridad informática. Vamos a compartir la pantalla. Ya, aquí vamos llegando al curso. Bien, vamos acá, ¿no es cierto? Estamos analizando el concepto preliminar. Vamos a revisar estos dos enlaces en un ratito, ¿ya? Y luego un documento que está más abajito. Estamos conversando y tratando de definir esta idea del ciberespacio, ¿ya? Que vino a complicar las cosas desde el punto de vista de la seguridad, ¿ya? Desde la seguridad de la información. En el sentido que al comienzo era mucho más fácil proteger, porque era un solo lugar, un solo espacio que había que resguardar. En cambio, hoy en día hay muchos espacios que tienen información, muchos artefactos, muchas herramientas que también la pueden proporcionar, ¿ya? Por lo tanto, hacíamos una comparación también ayer y hablábamos, creo que quede bien clara la idea de la empresa grande y el pequeño empresario. Sí, alguien me decía, si ambas pierden la información, les decía yo, sí, ambas pierden. Alguien me decía, sí, profe, pero es que usted juega, ambas perdían. Sí, pero ahí viene el punto que les quiero decir nuevamente. Los grandes no se pueden dar el lujo de perder la información. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, pueden perder una parte, un poco, unos minutos, una hora, pero perder toda su información jamás lo pueden hacer. O sea, tienen que tener medidas de respaldo, tienen que tener varias medidas tomadas. En cambio, el pequeño empresario lo más probable es que no las tenga, ¿ya? Y que es muy claro eso. Ambos la pierden, pero las medidas están tomadas desde antes por el más grande. Es capaz de invertir porque sabe lo que vale su información. O sea, tiene un estimado, cuesta saber cuánto vale realmente. Ya, ustedes estaban trabajando en esta relación y conceptos de ciberseguridad. Vi algunos avances, alcancé a ver, creo, 2 mapas conceptuales, una actividad formativa, que yo los invito a hacerlas, por supuesto, y vi que varios ya identificaron algunos activos también en función del documento que están leyendo, digamos, el apartado 1.1 del libro, ¿no es cierto? Ahí hay un detalle, ¿ya? Sin embargo, también habían otros que no necesariamente estaban desde el libro sacando los activos, ningún problema. Pero entendamos eso, estamos pensando en activos de información. Lo mismo con los riesgos, las amenazas. Por aquí quizás estaba media flaca la historia de las amenazas, cuáles serán las amenazas, ¿no? Así que los invito a dar una vuelta el día miércoles, vamos a retomar un poquito esta historia, pero los dejo ahí leyendo esa parte. Si no hay ningún comentario de esto, que enganchando la clase anterior, avanzo. Avanzo, entonces, vamos a ver acá una idea de, así como le iba diciendo que la seguridad de la información se fue viendo ampliada con las redes, con las tecnologías, con los computadores, y se da una mirada, ¿no es cierto?, de cuál es la seguridad de la información y cuál es la seguridad de las redes, que, repito, se fusionan de alguna manera para hablar del ciberespacio o ciberseguridad. Entonces, la seguridad de la información va por el lado de preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿ya? Esta triada se mantiene siempre juntita. Y dijimos que siempre había que cuidar e intentar darla, aún más no era posible garantizar las tres al mismo tiempo, en un 100%. Por lo tanto, podemos concluir que no existe un sistema seguro en un 100%. ¿Ya? No existe. Acá sigo la idea, entonces, si no existe un sistema seguro en un 100%, lo que tenemos en el fondo son sistemas menos
vulnerables que otros. Por ahí alguna vez escuché una idea que decía, oye, mi sistema es tan seguro, que no permite borrar nada de sus datos, no permite borrar datos. Entonces, esa frase, esa palabra de un sistema tan seguro que no permite borrar nada del sistema, que no puedo borrar los datos, tiene un problema. Rompe una de estas tres propiedades de la información. ¿Cuál será la que rompe? La integridad. ¿Ya? Felipe dice que la integridad. ¿Ya? ¿Alguien dice otra o no? Es azul entonces. Siempre trata de irte de los azules. ¿Rodrigo? Ya. ¿Algo que agregar o no? No, Rodrigo está ahí. Vamos a desactivar. Ya. Repito, la idea está, un sistema seguro es aquel que no deja borrar la información de él. La respuesta es no. ¿Por qué? Felipe dice, porque se viola el principio de integridad. ¿Están de acuerdo con eso, no? Es importante comprender de que estas propiedades habitualmente se van mezclando unas con otras y no hay una pureza muchas veces de una sobre otra. Pero sí, efectivamente, la integridad va por ahí, va por el lado de que la información tiene que estar siempre completa, ¿no es cierto? Y aquí viene donde se mezcla. Si yo tengo los permisos necesarios, o sea, si tengo la confidencialidad, yo puedo disponer de toda esa información. Y al poder decir disponer, me marco con disponibilidad, ¿ya? Y puedo hacer uso del total de la información, incluso para eliminarla, si tengo los permisos necesarios, ¿ya? Así que dejo ahí la historia. El concepto claro es esto, o sea, el sistema seguro no es aquel que no permite disponer de la información. Yo, si tengo los permisos, puedo disponer de ella siempre. ¿Ya? Entonces, reitero, el concepto que se violaba efectivamente ahí, para dejar claro, ya lo dice Felipe, es la integridad, ¿ya? Porque yo puedo disponer de la información, aun cuando igual me mezclo con los otros dos. Sigo con la seguridad de información. También puede implicarse otras propiedades que aparecen acá, como la autenticidad, la falta de repudio y la fiabilidad de la responsabilidad. Empiezan a aparecer como variantes de acá. No están aisladas, son de las que están acá. Vamos a ir conversando hoy día sobre estas de acá, y sin embargo, sigo manteniendo que las tres propiedades de la información principales son esas tres que están ahí, aun cuando van a aparecer otras. Ya, desde el punto de vista de la red, ¿ya? Seguridad de la red, ¿ya? Protección de las redes y sus servicios contra la modificación, destrucción o divulgación no autorizada, y la garantía de que la red cumple su función crítica correctamente y que no hay efectos secundarios perjudiciales. Walter, te escuchamos. ¿A qué se refiere con falta de repudio? Vamos a conversar enseguida el término de no repudio. ¿Ya? Lo vamos a tratar en un ratito. Ah, ya. Viene un poquito más adelante. ¿Ya? Pero aparece, repito, así como la seguridad de la información tiene estas tres características, como dice ahí, a medida que esto avanza y al mismo tiempo se conecta con el ciberespacio, con las redes, ¿no es cierto? Ahí van apareciendo otras variantes como la falta de repudio, como dice ahí, o no repudio. No es el repudio que podemos tener ahí predispuesto a una persona, ¿no? Lo vamos a ver enseguida. Desde la seguridad de las redes, repito, ahí está todo
desde el punto de vista, primero cable, hardware, digámoslo, fierro, ¿no es cierto? Pero también hay que saber que hay software intermedio de la red, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también hay que dar seguridad en este aspecto. Ambas juntas, digamos, hablamos de ciberespacio, aunque repito, hay autores que se inclinan a que la ciberseguridad está debajo de la seguridad de la información, y es la corriente que yo sigo. Hay otros que dicen que el ciberespacio es más grande todavía que la seguridad de la información. ¿Ya? Vamos a definir la idea de riesgo y activo, y vamos a enseguida a ver ahí las características que conversamos ahí del no repudio. ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? Dice, una medida de magnitud en que una entidad está amenazada por una posible circunstancia o evento y por lo general una función de una de estas dos, los impactos adversos que generarían si se produce una circunstancia o evento, y en segundo lugar, la probabilidad de que ocurra. ¿Ya? Básicamente, para que lo entendamos bien, un riesgo es algo que es inminente, que puede estar en el ambiente, que puede estar en el activo mismo, mediante las vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo, ¿no es cierto?, de que el agua llegue a mi sala de servidores? Si llega el agua a la sala de servidores, ¿el impacto es alto o bajo? Alto. Alto, ¿cierto? Porque el agua, ¿no es cierto?, con los equipos electrónicos sabemos el problema que tienen. ¿Ya? Entonces, el riesgo que el agua llegue a mis servidores es de impacto alto. Pero la probabilidad de que eso ocurra, Igual es ¿alta baja. o baja? ¿Ah? Igual es baja, sí. No, pero el Aunque puede riesgo era pasar. alto. Perdón, el impacto Sí. era alto. El impacto era alto, ¿cierto? Si el agua llega, el impacto es alto. Pero la probabilidad de que el agua llegue a mi equipo y los cubra, ¿qué probabilidad hay de eso? En estricto rigor, baja. Estamos hablando de que se inundó la sala de servidores. ¿Ya? Bueno, eso es así porque estamos en Chillán. Si estuviéramos en una costa, ¿no es cierto?, la probabilidad de que haya alguna inundación, aumento de marea, tsunami, crece en relación a estar lejos de la costa. Entonces, por supuesto que los riesgos se van a tener que ir midiendo en función de las características de cada instalación o cada activo donde se encuentre. Otra cosa, lo dije parece en la sesión ayer, si se corta la luz, el impacto que genera en un notebook es... ¿Cómo es el impacto? Supongo que será baja porque, o sea, asumiendo que está, si está conectado o no. Sí, pensamos que estamos trabajando, se corta la luz, hay un problema, ¿no es cierto?, que podría haber un aumento, algunas cosas, pero quiero decirles que yo sigo trabajando por unos minutos, y si tengo los reguladores de voltaje, todo lo necesario, va a volver la luz, y yo casi no me voy a dar cuenta que la luz bajó. Claro, si estoy conectado a internet y todo lo demás se dejó de funcionar, podría tener problemas. Si estoy escribiendo un documento, no me genera gran impacto. ¿Ya? Y la probabilidad de que eso ocurra, ¿ya?, sigue siendo baja, ¿no? Y así podemos ir analizando. Vamos a conversar la próxima semana de los riesgos y las amenazas. Voy a traer una norma. El índice depende de la carga que tenga. Ya ahí no sé si es más atrás o ahora que vi el chat. ¿Ya? Pero los riesgos nosotros tenemos que evaluarlos. Y para concretar la idea, lo evaluamos bajo dos criterios: impacto y probabilidad. Si ambos son altos, ese riesgo se vuelve, vamos a decir, más peligroso que si el impacto y la probabilidad son bajas. Entonces, yo voy a tener que priorizar en algún momento y correr el riesgo de no proteger algo, o de protegerlo menos, vamos a decirlo así, de protegerlo menos. Siempre protejo, pero más o menos. Y yo protegeré menos
aquellos activos que son amenazados, ¿no es cierto? Y que yo considero que el riesgo es de bajo impacto y de baja probabilidad. ¿Sí? Esa es más o menos la dinámica. ¿Ya? Ahora, si el riesgo es alto y el impacto es alto, cambia su prioridad y pasa a los que yo debería sí o sí proteger. ¿Cómo se hace esa evaluación? Bueno, ahí ya es otra historia, digamos, y hay un comité que hace la evaluación y verifica, ¿no es cierto?, en conjunto y por votación, en base a la experiencia que ellos tienen y algunas métricas, cuáles son los activos que tienen mayor riesgo y cuáles son los que tienen menos riesgo. Generalmente no lo hace una sola persona en una institución, lo hace un grupo de personas. Sigo. ¿Qué es un activo? Para concretar la idea que ustedes están desarrollando en este cuadro que está acá, ¿no es cierto? Dice, datos contenidos en un sistema de información o un servicio prestado por un sistema, o una capacidad del sistema como la potencia de procesamiento o el ancho de banda de comunicaciones o un elemento del equipo como hardware, firmware, software o documentación, o una instalación que alberga operaciones o equipos del sistema. Todo elemento por el cual digamos, se procesen o se transiten o se transmitan datos, va a ser un activo de información. Incluso los documentos digitales o en papel. ¿Ya? Para nosotros eso va a ser un activo en este concepto de riesgo. Para nosotros, yo lo dije, la mesa, la silla es un activo, pero no de información. ¿Ya? Es un activo de la empresa. ¿Hay que tomar medidas de seguridad sobre esos activos? Sí, pero no nos corresponde a la gente del área TI, le corresponde a otra gente tomar esas medidas. ¿Ya? En el área TI solamente le competen los activos de información. ¿Listo? ¿Avanzamos? No sé si alguien tiene duda de algún activo, quiere nombrar, profe, ¿este será un activo? No. No, dice Rodrigo, ya. Repito, del mapa que vi algunos que ya ahí encontraron que las comunicaciones, el cableado, ya, los switches, los routers, los computadores, los notebooks, son activos. Y hay uno que es muy importante, ¿no es cierto?, que también que son las personas. También son un activo de información en la empresa. No lo menciona acá, pero vamos a ver que las otras normas sí lo destacan. Una persona también es un activo valioso que maneja y que transita información por ella. ¿Ya? Tiene acceso a información. Ya, esto, ¿no es cierto? Tengo el riesgo y tengo el activo. Faltan dos elementos más importantes, pero en el concepto de los objetivos de la ciberseguridad aparece, ¿no es cierto?, que ellos destacan que hay 5 objetivos. Antes decíamos que las características de la información o que fueran, digamos, bien protegidos eran 3. Acá cuando hablamos de ciberseguridad ya hablan de 5. Esa es más o menos la dinámica. Sigue la integridad, la disponibilidad, ¿no es cierto?, y la confidencialidad, y aparece, ¿no es cierto?, la autenticación y el accounting, que es como, en el fondo, es como el seguimiento, la trazabilidad, de que yo puedo garantizar que puedo rastrear quién hizo tal o cual acción o transacción. ¿Ya? Vamos a mirar acá, y aquí van a aparecer los conceptos que vayamos hace un ratito. Bueno, disponibilidad, integridad, confidencialidad. Esos son los 3 primeros que conversamos. Cuando ya hablamos de que esto está conectado y está en línea, aparecen otras ideas como la autenticidad, ¿ya?, el no repudio y el accountability, como decíamos. Voy a leerlo y vamos a comentar respecto a ellos. La disponibilidad, entonces, como dice ahí, es la propiedad de un sistema o un recurso del sistema que es accesible o utilizable o operativo a petición por una entidad del sistema autorizada, ¿cierto?,
de acuerdo con las especificaciones del rendimiento del sistema. O sea, la idea de que es una propiedad que se le da al activo, ¿ya? Donde tiene que estar siempre dispuesto. Esa es la idea. La integridad es la propiedad de los datos, que los datos, perdón, no han sido cambiados, destruidos o perdidos de manera no autorizada o accidental. Curioso, pero podrían ser perdidos de manera autorizada, ¿no es cierto?, y no accidental. Es lo que le decía hace un rato, o sea, no está bien la idea que estoy mencionando, pero sí podrían ser borrados, ¿sí?, eliminados, siempre y cuando se tengan los permisos para hacerlo. Destaco, me voy a saltar esto, la confidencialidad, que lo habíamos conversado. ¿Qué querí? ¿Qué ocurre, Javier? Dame- Ya, entendemos que hubo alguna interferencia por ahí, Javier. Ya, la propiedad que los datos no se divulgan a las entidades del sistema a menos que haya sido autorizados a conocer los datos. O sea, cuida, ¿no es cierto?, que se tengan los permisos. Bien, aparece entonces dentro de esta gama el objetivo de la ciberseguridad, que sería la autenticidad. La propiedad de ser genuino o poder verificar que los usuarios son quienes dicen ser y cada entrada que llega al sistema provino de una fuente de confianza. No es fácil, ¿sí? O sea, si yo me puedo conectar a un sistema con mi usuario y mi contraseña, ¿no es cierto?, se supone que podría ser vulnerada o podría tratar de ser vulnerada. ¿Y cómo verificamos que efectivamente soy quien digo ser? Y ahí, hoy día, existen distintas medidas de seguridad y muchas veces una doble llave, una doble seguridad que permite verificar que efectivamente esa persona es quien dice ser. Sabemos la clave mediante los bancos, por ejemplo, tienen hasta 3 niveles de seguridad. Y hace poco no tenían eso. ¿Qué habrá pasado? Que empezaron a extremar las medidas de seguridad. Primer razonamiento que vamos a tener, ¿ya? Nosotros mismos, ¿no es cierto?, cuando ingresamos a nuestro correo electrónico, ¿sí?, basta con usuario y contraseña. ¿Se le puede poner otra protección? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa protección que le ponemos al correo de seguridad? O sea, al correo, perdón. La que viene aparte de la clave de seguridad, ¿no? Es como la autentificación de 2 pasos que le llaman. Esa hoy día es una norma de seguridad, ¿no es cierto? Autenticación de 2 pasos. ¿Ya? Va por acá, va por este lado, con la idea de autenticar, ¿no es cierto?, a la persona o al propietario, ¿no es cierto?, que quiere hacer uso de ese recurso. Ya no basta con una medida de seguridad, a veces 2, a veces hasta 3 medidas, para verificar la autenticidad del que está solicitando el servicio, que quiere hacer uso del activo. ¿Ya? El banco, como digo, está la contraseña, está la tarjeta de coordenadas muchas veces, y luego está pidiendo una tercera validación, que es un mensaje de texto que llega a los teléfonos para poder hacer una transferencia. ¿Sí? Si alguna de esas falla, acusa que no se pudo lograr la autenticidad, ¿no es cierto?, de la transacción. Sigo. No repudio. ¿Ya? Esta dice asegurar que el remitente de la información se proporciona con prueba de entrega y el destinatario se proporciona una prueba de la identidad del remitente, por lo que tampoco puede negar más tarde haber procesado la información. Es decir, lo voy a llevar a lo sencillo, al correo electrónico. Si yo le envío un correo electrónico a usted, ¿no es cierto?, y escribo bien su cuenta de correo, ¿ya?, ¿usted puede decirme que no le llegó mi correo electrónico?
Sí me lo puede decir, ¿no es cierto? Sí, pero efectivamente, como ustedes se dan cuenta, cuando el mensaje no es enviado, a mí me llega algo de vuelta, indicándome que no llegó, que me equivoqué, que fallé en escribirlo, que no hay alguna, que el servidor de allá no puede recibir, etcétera. Me llega un aviso. Pero ahí está el no repudio, es decir, está implementado, o sea, está todo hecho el protocolo de tal manera que si yo hice bien el envío, el remitente no puede negar que lo recibió, ¿ya? Porque de lo contrario el sistema lo hubiese informado. Podrá estar en spam, podrá estar, ¿no es cierto?, saturada su bandeja, no podrá recibir más, etcétera, pero no puede negar que el correo le llegó a esa persona. Si lo llevo al banco, o a los pagos, que es lo más delicado, ¿no es cierto? Si alguien hace la transferencia bancaria, otra vez, y coloca todos los datos bien, ¿no es cierto?, todo el tema, y se recibe la transacción, el remitente no tiene cómo negar que recibe el dinero, porque internamente los sistemas tienen lo necesario para indicar que esa transacción se realizó y no se puede negar que así ocurrió. A eso es lo que se le conoce como el no repudio, la imposibilidad de rechazar que ocurrió un evento, ¿no es cierto?, entre dos entidades. Que está de la mano con todas, por supuesto, como la que va a venir ahora. ¿Ya? Que es la accountability, que es la propiedad del sistema o recurso de garantizar que las acciones de una entidad del sistema pueden rastrearse de forma exclusiva a esa entidad que luego puede ser considerada responsable de las acciones. O sea, están los medios tecnológicos, repito, para dar fe de que el que dijo que pagó, lo hizo. ¿Ya? No puede decir, es que yo pagué, pero quizá el sistema no lo tomó, a lo mejor no le llegó a usted. No. Si usted pagó, está. Si no pagó, significa que jamás lo hizo. Si no está el registro, jamás lo hizo. ¿Ya? Los sistemas hoy día lo pueden garantizar. Entonces, repito, desde que hablábamos solamente de seguridad de la información, se destacaban estas tres características o propiedades de la información: disponibilidad, integridad y confidencialidad. A medida que se empieza a agregar el ciberespacio, las conexiones, las redes, dentro de esto aparecen algunas otras propiedades que se asocian, ¿no es cierto?, a estas transacciones. Entre ellas, la autenticidad, el no repudio y la posibilidad de rastreo o accounting. Hasta ahí, no sé si hay algo que agregar o comentar. ¿Estamos? ¿Todo bien, profe? Ya no más. Bueno, algunos dilemas de la ciberseguridad se los voy a dejar para que los revisen, no me voy a detener ahí. Sabemos que hay la gran escala y la complejidad del ciberespacio. Hay varios motivos, repito, creo que se los grafiqué hace un rato, o desde el comienzo de la sesión anterior, donde les explicaba que todo antes estaba reducido a una parte donde estaba todo resguardado. El ciberespacio hoy día no sabemos hasta dónde llega. Con eso lo digo todo, ¿no es cierto? Revisen nomás, ningún problema respecto a estos dilemas que tiene la ciberseguridad. Quiero terminar esto para pasar a otro tema con estos dos conceptos que vamos a ver en una norma la próxima semana, que son la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Ya? Voy a partir por la vulnerabilidad. Dice, un defecto o debilidad en el diseño, implementación u operación y administración del sistema que podría ser explotado para violar la posibilidad de seguridad del sistema. ¿Ya? O sea, la vulnerabilidad está asociada al activo, es decir, por defecto el activo tiene algunas vulnerabilidades asociadas. Conversábamos la semana pasada, ayer, por ejemplo, en el caso de una infraestructura, sabíamos que había algunos puntos vulnerables como las ventanas, las puertas, el cielo, porque
son la parte más débil de la estructura, que pueden ser más fáciles de romper o vulnerar. Lo mismo pasa en un software, lo mismo pasa en un hardware, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en un sistema, también tiene vulnerabilidades que son propias de él. Y estas amenazas lo que buscan son justamente esas pequeñas ventanitas, esas pequeñas partes más débiles para poder vulnerarlas. Y en esa idea, una amenaza, dice, es un potencial de violación de la seguridad que existe cuando hay una circunstancia, una capacidad, una acción o un evento que podría violar la seguridad y causar daños. Básicamente, una amenaza es una posibilidad, es un posible peligro que podría explotar la vulnerabilidad. Cualquier acción que explote una vulnerabilidad es una amenaza. ¿Sí? Bajo esa lógica, como decíamos anteriormente, existen hoy en día algunas técnicas como la ingeniería social, que lo que espera es encontrar esa vulnerabilidad y atacarla, donde la ingeniería social, por ejemplo, se da con uno de nuestros activos más vulnerables, que son las personas. ¿Ya? La parte más débil de todo este sistema es justamente las personas, porque son muchas veces poco predecibles. Una máquina tú puedes saber cómo se comporta, ¿no es cierto? Puedes tener una tendencia, pero las personas nos sorprenden. ¿Ya? No voy a hablar hoy día de ingeniería social, pero quiero dejar estos 4 conceptos importantes que deberían quedar bien, bien claros. Las amenazas, las vulnerabilidades, ¿no es cierto? Los riesgos y los activos que van de la mano. Entonces, el activo tiene una vulnerabilidad que puede ser explotado mediante una amenaza y se transforma en un riesgo. ¿Ya? Esa es la vuelta que tenemos que dar entre los 4. Y nuestra misión en general siempre va a ser disminuir los riesgos. Esa sería la idea de esta primera introducción y que yo lo cerraría con lo siguiente. En el área de seguridad hay medidas preventivas, hay medidas correctivas, ¿ya? Pero siempre tenemos que estar preparados, no para evitar, sino que para saber qué hacer en aquellos casos que las vulnerabilidades han sido atacadas. Porque como ningún sistema es seguro 100%, yo no puedo pensar que nunca va a pasar algo en ese sistema. Al contrario, siempre tengo que pensar que va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero estar preparado para ese momento. ¿Sí? Es decir, yo no evito que se borre la información de un computador, de un disco duro. Tengo las medidas para levantarme si eso ocurre. ¿Sí? Esa es más o menos la tarea de acá. Igual hay algunas medidas preventivas, pero estamos dispuestos a entender de que frente a una falla tengo que volver a hacer operar el sistema. Bien. De lo que nos queda de introducción acá, la próxima semana, aquí hay algunos ejemplos de cómo se vulneraría, perdón, algunas de las propiedades, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Pueden mirar la tablita y ahí podemos darnos cuenta cómo el hardware, el software, los datos y las comunicaciones pueden estar afectadas en estas propiedades. Les decía que la próxima semana voy a hablarles de las políticas de seguridad de los SGP, ¿ya? Y vamos a conversar de uno en particular, donde vamos a ver cuáles son las principales vulnerabilidades, las principales amenazas, los riesgos y los activos, ¿ya? Que podrían estar ahí haciendo lo necesario para tener políticas de seguridad. Que se entiendan, vamos a dar esta idea como un conjunto de reglas y prácticas que especifican o regulan cómo un sistema de organización podría
proporcionan, perdón, servicios de seguridad para proteger sus recursos confidenciales y críticos del sistema. Existen reglas, normas que tienen que seguirse, ¿no es cierto?, para darle seguridad a los sistemas. Ya, repito, esto lo vamos a concretar con las metodologías que vamos a conversar la semana que viene, que principalmente es la ISO 27001, que más de alguna vez lo habrán escuchado, y una variante de ella que es española, que es la Maverick. Son las que vamos a conversar sobre ellas. A continuación, esto de las 12 en adelante son las políticas, así que voy a tener acá, y voy a ir a mirar en sí dos temas. Primero nos vamos a dar una mirada de cómo está, en realidad, cómo está tecnologizado o qué nivel de tecnología existe en el país. Y segundo, vamos a entender de que existen políticas de ciberseguridad nacionales. O sea, ya se tomaron los resguardos, en algún momento la autoridad tuvo que decir, ok, vamos a tener que hacer algo, como les decía, que al comienzo no hay ninguna medida, pero el gobierno se lo tomó en algún momento y empezó a trabajar esa política de ciberseguridad. Entonces, llegando a la lámina número 12, voy a cambiar a un enlace que está en Moodle para que podamos ver, déjenme pillarlo, el resumen, en este caso, de algunas tendencias en cuanto a la tecnología. Aquí podemos ir conversando y viendo que tenemos que entender esto. Tengo que confesarles que tiempo atrás me tocó meterme a las redes sociales que, como antiguo informático, ya debo decirlo, ustedes son más contemporáneos en ese aspecto, éramos bien reticentes a usarlas. Porque como informático paranoico, en general, siempre estamos tratando de resguardar nuestra información. Sabemos lo que significa publicitar tu información por Facebook, por las redes sociales, y que muchas veces ya casi no reparamos en que estamos entregando información que es privada, ¿no? Entonces, hay que entender que hoy día ciertas redes sociales no funcionan primordialmente para el computador, funcionan para los equipos móviles. Y eso hay que tenerlo presente también desde el punto de vista de la ciberseguridad. Acá voy cambiando de página y espero que ustedes también puedan ver el enlace que está en Moodle. De todas maneras lo pueden mirar acá, no es necesario que lo busquen ahí, lo pueden revisar después con más calma. Sobre estadísticas de la situación digital de Chile, les dejé un enlace ya donde hay varias estadísticas que son interesantes de ver, como también un enlace que no solamente da información de Chile, sino que en realidad da una mirada global de cómo es la digitalización en el planeta. ¿Ya? Y solo para ver una acá a nivel mundial, la cantidad total de la población está estimada en 7.8 billones de personas, ¿ya? Y el 56% está en zonas urbanas, el 40% en zonas no urbanas, ¿no es cierto? Y de estos 7 billones se estima que 5,2 billones usa un equipo móvil. ¿Ya? Hay 4,6 billones que tienen acceso a Internet y 4,2 billones que tienen acceso a redes sociales. ¿Sí? No es menor el tema. Bueno, no quiero llegar a lo mundial, solamente lo voy a llevar a Chile para entender la magnitud que tendría este ciberespacio hoy día, mediante las tecnologías que tenemos cada día a mano, a las que nos conectamos los sistemas de información, en las que entregamos nuestros datos también, como son los equipos móviles, las redes sociales. Me cambio y proyecto. Ustedes tienen ese enlace, así que lo pueden ver desde ahí. Yo se lo voy a mostrar desde acá.
Atento. Ya. Ahora va para ustedes. Bueno. Entonces, desde la visión solamente de la situación digital de Chile, va más o menos en esta línea. Bueno, ustedes saben el problema que hemos tenido con los censos, ¿no es cierto? Se estima que 17, 19, 20 y tantos millones. Se estima que en enero del 2021 la cantidad de población en Chile es de 19.16 millones de habitantes. Un 87% se encuentra en zona urbana. Y fíjense la conexión de celulares que se estima que hay en Chile. Esto no es ningún misterio para nosotros. Sabemos, ¿no es cierto?, que hoy día hay más móviles que personas en Chile. ¿Sí? Más de alguno de ustedes tendrá 2 celulares, ¿no? ¿No me equivoco? No. Ah, Felipe dice que sí. Ya, ok. Usuarios en Internet. ¿Sí? 15.78 millones de personas, ¿no es cierto? Se estima que el 82% de la población tiene acceso a Internet. Y usuarios activos en redes sociales, otra vez, más de los que tienen Internet. O sea, alguien tiene más de una o varias cuentas, ¿no? Hay una estimación. El 83% de la población tiene redes sociales. Ya, no voy a verlas todas, pues son varias, se las dejo a ustedes para que las revisen, ¿no es cierto? Para que lo tengan muchas veces en contexto, les puede servir también, no solamente para comprender uno el alcance que hoy día tiene la tecnología y por qué son importantes las medidas de ciberseguridad, no solamente en la empresa, sino que en lo personal, porque realmente este fenómeno, nunca antes, digamos, visto en respecto al crecimiento de la tecnología, tiene hoy día alcances que son inimaginados. Yo, la verdad, no tenía una proporción tan real de cuánto había penetrado esto no solamente en Chile, sino en el mundo. Ya, uso de redes sociales, ahí está. Número total de usuarios activos en redes sociales en Chile, 16 millones. Usuarios de redes sociales como porcentaje de la población total, el 83% de la población es usuario de redes sociales. Y así sigo, ¿sí? ¿Cuánto aumentó en el último año? Bueno, este es un año bien particular, por la pandemia hubo un crecimiento, ¿cierto?, respecto a las redes sociales. Creció en 1 millón de personas los usuarios. Y hay que entender algo, el número de usuarios en redes sociales móviles, ojo con esto, ¿no es cierto? O sea, el que no visualiza que las aplicaciones tienen que ser móviles, ¿no es cierto? O que tienen que tener una variante móvil, no solamente web, ni hablar mucho de escritorio, aunque también las hay, por supuesto, no está entendiendo hacia dónde va el mercado. ¿Ya? No está entendiendo hacia dónde va el mercado. Eso me pasó a mí, repito, cuando quise trabajar con Instagram, cuando quise trabajar con TikTok, y trataba desde el computador de meterme a estas redes sociales para poder entenderlas, y me costó darme cuenta que en realidad esas redes sociales no estaban hechas para que las trabajara mayoritariamente el computador, estaban hechas para que se trabajaran desde el móvil. Y así como nos pasa hoy día con las redes sociales, las aplicaciones está pasando lo mismo, ¿no? Bien, una más, y se las dejo a ustedes las restantes. Ya, la red social, ¿no es cierto?, que todos dicen que ha ido envejeciendo, que es para personas mayores, pero sigue siendo la más usada en Chile. ¿Ya? 13 millones de personas tienen Facebook. Todo esto es importante porque la ingeniería social está muy asociada también a este tipo de medios y es el de mayor masividad, las redes sociales hoy en día. ¿Qué más puedo destacar acá? Hombres y mujeres más o menos equilibrados ahí, ¿no es cierto? Son más mujeres las que tienen Facebook que hombres, más o menos como lo que pasa en la población. 51,5% mujeres, 48,5% hombres. Ya, entonces, solamente para cerrar acá, para hacernos esta visión de que hoy día la
la posibilidad de conectarse a sistemas y también a redes sociales es real. Este es el nivel de entrada que tiene la tecnología en Chile. Bien, les dejo ahí los restantes, no son muchos los que están en Chile, dejé dos enlaces, dejé uno a nivel mundial y dejé este que es a nivel nacional. Espero que lo hayan encontrado en Moodle, ¿no? ¿Sí? ¿No, por favor? Cuéntenme ahí si lo encontraron en Moodle. Sí, profe, sí están ahí. Ya apareció. Y lo último que vamos a ver hoy día, y también la vamos a encontrar acá, ¿no es cierto?, es la primera política nacional de ciberseguridad que se lanzó en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Ya? De ahí data esta primera política nacional de ciberseguridad. Déjenme mostrarles. Acá, ¿no es cierto? Ahí están los enlaces. ¿Ya? Este es el global, este es el nacional. Y la política nacional de ciberseguridad es la que está acá. Ahí está la política nacional de ciberseguridad, que es la que voy a mostrar ahora y con lo que vamos a terminar esta parte hoy día. Bueno, el encargo es, en este ratito asíncrono, ¿no es cierto?, revisar la política de ciberseguridad, la primera política, ¿ya? Y darse cuenta por qué es importante que el Estado se preocupe de esto. Y ahí vamos a caer en cuenta de que el Estado tiene el derecho, tiene la obligación de velar por el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Y hoy día su seguridad no solamente es en su hogar físico, sino, o sea, lo digo bien, puede ser en su hogar, porque se puede entrar al hogar desde las redes, ¿no es cierto? Se puede intervenir lo que está pasando en el hogar también. Entonces, tiene que proteger, como dice por ahí, aire, mar y tierra, y ahora el ciberespacio. ¿Ya? Así más o menos es esta idea de que el Estado protege a la ciudadanía chilena. ¿Ya? Por aquí creo que tengo algunos destacados. ¿Ya? Esto data, si no me equivoco, el año 2014, si no me equivoco, comienza a gestarse, sí, ahí está, esta idea. Como dice ahí, dice, las tecnologías, las TIC, son una herramienta sin parangón en la historia para que las personas, para las personas, para las interacciones institucionales, los trámites, la superación económica y las comunicaciones privadas y públicas, ¿no? Ahí nos cuenta cómo creció en esos años, que no es nada comparado con cómo siguió creciendo, y solamente destacar lo que tenía subrayado. Déjenme buscar lo que lo tenía subrayado, pero no veo el subrayadito. Dice, la política nacional plantea metas y compromisos concretos con el objetivo de promover un ciberespacio, esto era, libre, abierto y seguro, y resiliente. Todos conocemos este término ya, ¿cierto? ¿O no tan así? No me suena mucho, la verdad, profe. La resiliencia, ¿han escuchado la resiliencia, no? No. Yo sí. Creo. Sí, sí, sí. Un término medio gringo, ¿no es cierto? Que si lo resumo así, es como la capacidad, ¿no es cierto?, de enfrentar la adversidad y volver a ponerse de pie, digámoslo así. ¿Ya? Y en ciberseguridad pasa eso, como les decía, uno está preparado para que hayan problemas y tienen que ser resilientes y aprender nuevamente, desde estar en el suelo, a nuevamente continuar arriba. Y eso es lo que les digo, o sea, cuando pasa algo en ciberseguridad no puede ser que digamos, oh, chuta, se cayó la antena, ¿qué hago ahora? Eso es lo que no tiene que pasar. Se cayó la antena y tenemos que echar a andar el plan de contingencia cuando se cae la antena. Está más o menos visto que es un riesgo, una posibilidad, y que tenemos que resolverla de alguna manera.
Ahora, si esa situación es inesperada, no estaba planificada, no estaba calculada, bueno, habrá que tomar alguna acción y habrá que nuevamente poner en servicio ese activo, digamos, que se requiere echar a andar. Bueno, los invito a leer esta primera parte de la política. ¿Ya? Principalmente, bueno, hay varios saludos políticos que en realidad, bueno, no se le puede restar la importancia, pero no tienen para qué leer todos los saludos de Mahmoud Alewi y de los otros autoridades del momento. Es importante ahí un poquito destacar lo que decía ahí el comienzo de la presidenta, el subsecretario, pero luego empieza acá ya un poco las preguntas como ¿por qué una política de ciberseguridad? ¿Ya? Entonces, estas cosas son ya un poco más interesantes. ¿Ya? Como dice ahí, ¿por qué se requiere una política nacional de ciberseguridad? Y ahí empieza a explicar, ¿no es cierto? Para resguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio, ¿ya? Y ahí nuevamente entendemos de que está involucrado la seguridad no solamente de las personas, no solamente de lo privado, sino que también de lo público. Y ahí todos nos vemos afectados, ¿no? Para proteger la seguridad del país, ¿sí? No sé si han visto esos reportajes de que hay algunos países que se especializan en estar haciendo ciberataques. ¿Qué países son esos? Se les acusa de estar buscando vulnerabilidades en los sistemas de otros países. Rusia creo que China y uno. Rusia. Ya, China y Rusia casi siempre lo Rusia, acusan. ¿será verdad que Rusia, no? ¿O será como esa mala publicidad que le hace Estados Unidos a Rusia, no? Ya, sí, ya, Rusia. ¿Quién más? Arabia. Arabia dice Corea. Bueno, China, Corea del Norte, claro, Irak, Afganistán. tienen supuestamente equipos, como quien dice, cuadrillas de gente que está trabajando eso. Hay un reportaje por ahí, voy a ver si lo encuentro, donde se está ahí haciendo el estudio y hay un senador que parece que hoy día es constituyente, Arboe, que está en visita en aquellos países y se veía ahí el movimiento. Ya, sigo. Para promover la colaboración y coordinación entre las instituciones para gestionar los riesgos del ciberespacio. Entonces, yo los invito, ¿no es cierto?, a en este ratito darle una medida a la política de ciberseguridad, entender el por qué, principalmente el apartado número 3 y el apartado número 4. ¿Ya? Lo demás, se los dejo a ustedes, no los voy a hacer un mapa conceptual de esta política. El que quiere, por supuesto, lo puede hacer, pero necesito que revise al menos el 3 y el 4 y el saludo inicial. Hay 80 y tantas páginas que ustedes pueden ver ahí algunos otros detalles respecto a las medidas públicas que van siendo por año. ¿Ya? Así que los invito a revisarlo y el próximo día miércoles vamos a revisar podemos decir, un framework de seguridad como es la ISO 27000, la vamos a conversar brevemente, y Maverick para entender mejor estos 4 conceptos de activo, amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Y eso introductoriamente, ya que la próxima semana nos vamos a ir derecho a las leyes, ¿ya? Que también están publicadas ahí, que las pueden ir revisando en Moodle. Pero, repito, o sea, si hay que ordenar el tiempo, las leyes déjenlas para la próxima semana. No sé si hay alguna consulta, algún comentario que me quieran hacer. Ya, repito, harto que revisará. Repito, necesito que revisen los números que estaban ahí en esa estadística, en la Política Nacional de Ciberseguridad, para este rato que les queda ahí de trabajo asíncrono. Bien, si no hay ninguna consulta, ningún comentario, la próxima semana seguiremos con las leyes, ¿ya? Y la ética respecto a lo que es la ciberseguridad. Ya, chiquillos, si alguien necesita conversar conmigo, me va a encontrar en la oficina virtual en la próxima hora. Voy a estar ahí en el Moodle
¿no es cierto? Aquí está el enlace a la oficina virtual. Ahí me van a encontrar, ¿ya? Creo que está compartida la pantalla, ¿cierto? ¿No me equivoco? Sí, profe, sí se ve. Ya, ahí arribita, oficina virtual. Si quieren conversar conmigo o hacerme alguna pregunta de lo que están ahí revisando. Bien, quedamos hasta acá con la parte síncrona y cualquier cosita estamos al habla. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Chau, chau, gracias. Chao, profe. Profe, cuídese. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profe. Cuídese. Ya, ahí está la capacidad de... Chao, profe. Chao, Camila, nos vemos.